Bienvenidos amigos a Más Salud. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Cristina Rubín de Celis, psicóloga especialista en psicología clínica sistémica. Doctora, ¿cómo está? Polita, contenta de estar en este programa tan lindo que está iniciando. Claro que sí, doctora. Nosotros estamos contentos también y queremos ya empezar con la entrevista y con esta amena charla que vamos a tener el día de hoy. Así que cuéntenos un poquito acerca de sus inicios como profesional en el área de psicología. Bueno, yo he iniciado en 1997 en la carrera de psicología en la Universidad Católica Boliviana en la ciudad de La Paz. Yo vivía en La Paz, he vivido 18 años, soy cochabambina de nacimiento, pero he vivido en La Paz mis 18 primeros años. Wow. Y después me vine acá a Cochabamba ya en 1999, hice mi traspaso a la Universidad Mayor de San Simón, donde he culminado mis estudios. Doctora, cuéntenos, ¿qué es lo que la ha llevado a estudiar psicología? ¿Cuál fue la idea o la decisión de estudiar psicología? Esto vino desde que yo era muy pequeña. Yo tenía un vecino que tenía autismo, ¿no? Y mi vecino era un niño bastante inquieto, sin embargo, muy, muy inteligente, pero no podía hablar, ¿no? Entonces no podía comunicarse con su entorno. Él tenía un autismo severo, ¿no? Lo único que hacía era gritar y tener los síntomas que tienen las personas que tienen autismo. Y bueno, él obviamente por las razones familiares prácticamente se quedaba solo con su hermanita, ¿no? Y su hermanita tenía la misma edad que yo tenía, con la que jugábamos. Y bueno, yo me interesé porque él pueda hablar, pueda comunicarse con su hermana, pueda jugar con nosotros, porque éramos niños, ¿no? Quería un amiguito más. Quería un amiguito más para poder jugar, ¿no? Entonces, él aparentemente era, como decimos en la jerga común, ¿no? Era chúcaro, ¿no es cierto? Era bastante rebelde, era bastante arisco, ¿no? Pero conmigo se dejaba agarrar la mano, ¿no? Se dejaba conducir. Entonces yo le agarraba la mano, le hablaba, le mostraba las cosas. Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué tengo que estudiar para poder ayudar a niños como nuestro amigo, ¿no? Y me dijo, tienes que estudiar psicología. Entonces me quedé con eso, que tenía que estudiar psicología. Entonces, bueno, al pasar de los años decidí estudiar, además que en el colegio donde yo estaba nos hicieron orientación vocacional y salía que la primera profesión como elección era psicología. ¡Qué lindo! Entonces, por eso es que decidí estudiar psicología. Sin embargo, en el trayecto de la carrera fui cambiando, porque existen diferentes áreas de mi carrera en la que me apasionaron, ¿no? Que eran completamente diferentes a las que yo quería desde un principio de estudiar y apoyar a las personas que tienen autismo, ¿no? Entonces, esto ha conducido también a que yo tome las diferentes especialidades que lo hice a lo largo de los años. Justo nuestra segunda pregunta tiene que ver con si el ejercicio profesional, o sea, cuando usted ya salió profesional y empezó a trabajar como tal, como psicóloga, ¿esto cumplió con las expectativas que usted tenía cuando era estudiante? ¿Superó o tal vez no? Fue muy difícil, ¿no? Porque uno como estudiante piensa que en cuanto esté egresado y salga de la carrera va a conseguir trabajo, ¿no? Lastimosamente no es así, porque en todos los requisitos de personal pedían 2 años de experiencia como mínimo. Y en ese entonces... Creo que es algo con lo que nos topamos todos los profesionales, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en ese momento yo me veía con mis puertas cerradas, ¿no? Porque yo decía, no tengo 2 años, pero puedo aprender, pero me pueden dar la oportunidad. Entonces, sí me daban la oportunidad, pero era ad honorem, ¿no? Claro. Y lo que el estudiante, bueno, el universitario que ya ha egresado, que ya es licenciado, quiere es tener un sueldo. Exacto, porque uno piensa que se va a comer el mundo, pero en realidad lo que nosotros como jóvenes en ese entonces deberíamos haber pensado era en orientar nuestra vida para hacer una especialidad y obviamente más adelante trabajar en esto, ¿no? Esto, bueno, me ha abierto las puertas en muchas áreas que yo no pensé que era capaz de hacerlo, como por ejemplo la docencia universitaria, ¿no? Hay mucho más campo para los profesores de psicología y de filosofía y de formación en valores, por ejemplo, que para un psicólogo clínico, por ejemplo. Si no tiene el consultorio en ese momento, no puede ejercer.
Claro. ¿no? Y menos si no tiene una especialidad, porque tiene que existir diferentes requisitos para poder trabajar, estar inscrito en el Colegio de Psicólogos, tener el certificado del Ministerio de Salud, ¿no? Entre otros, ¿no? Y el permiso son un montón de requisitos. Son muchos requisitos, ¿no? Desde tener NIT, etcétera, ¿no? O sea, absolutamente muchos requisitos como para poder trabajar de forma independiente. Sin embargo, para ser docente, no. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener formación en docencia, ¿no? Tener cursos en psicología educativa, y uno sí puede ser. Claro. Entonces esto ha abierto las puertas a que yo pueda ejercer como docente también en distintas universidades. Empecé en la Facultad de Medicina, en la Universidad Mayor de San Simón, en el curso básico, que sería el curso preuniversitario. Y bueno, fue una experiencia maravillosa porque nunca en mi vida antes comencé en la docencia universitaria con más de 2,000 estudiantes. ¡Wow! Sí. 2,000. ¿Y cómo fue esa experiencia, doctora? Fue maravillosa porque eran muchísimos grupos, no me alcanzaba el tiempo. ¿Sentía nervios? Al principio sí, porque en colegio, cuando estaba de profesora de psicología, formación humana y filosofía, era fácil porque eran 20 niños, 25 claro. niños o adolescentes, ¿no? Y bueno, era manejable, pero ya con universitarios era un desafío, ¿no? Y hacer que atiendan, entiendan, tener diferentes dinámicas ha sido todo un reto, un desafío que ha sido una experiencia enriquecedora, y para más adelante continuar con otras universidades. Qué lindo, doctora, escuchar esto. Sí. Creo que muchas personas no sabíamos que usted era docente. Sí, soy docente. Doctora, detrás de la bata de psicóloga, detrás de la terapeuta, existe una persona con otras facetas. Cuéntenos, ¿cuáles son sus hobbies? Tengo muchos hobbies, entre esos pintar, ¿no? Y bueno, dentro de estos logros que he tenido, no solamente tener los cuadros en mi casa, ¿no? Sino que también he concursado hace muchos años atrás, estamos hablando de más o menos el 94, que gané un segundo premio en un concurso de pintura en La Paz. Y bueno, para mí ha sido un logro muy grande porque yo era chiquilla, ¿no? Tenía 14, 15 años. ¡Wow! Jovencita. Jovencita. ¿Y cuál fue el cuadro con el que participó? Era un cuadro de Rembrandt, ¿no? Era la recopilación de Rembrandt, ¿no? Y bueno, la hice y bueno, gané. ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad, doctora! Felicidades por ese logro. Quienes la seguimos y somos seguidores suyos y estamos dentro de su círculo cercano, por así decirlo, sabemos que usted ha participado repetitivamente de diferentes artículos periodísticos, entrevistas televisivas, actualmente en podcast. ¿Por qué cree usted que los medios la buscan? Yo creo que por las oportunidades que a uno le dan en la vida, ¿no? Yo me siento una persona muy bendecida de contar con este tipo de oportunidades, y se han abierto, yo creo que por el currículum que tengo, la formación que he tenido, y bueno, yo creo que además tengo un estilo de comunicación muy abierto, fácil de entender, por lo tanto yo creo que es apto para todo público, ¿no? No es un vocabulario tal vez muy complejo para poder ser entendido, y bueno, creo que por eso. Además de su carisma, doctora. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que creo que mucha gente no lo conoce como tal, y es que vamos a hablar acerca de los alineamientos parentales, doctora. Hablando referente a este tema, ¿podría tal vez darnos un concepto inicial de qué se trata esto? Esta alienación parental o alienamiento parental tiene que ver con el tema de la familia, cuando existen divorcios, cuando existe separación, ¿no? Y en muchos casos vemos que este tipo de patrones conductuales y comportamentales se dan para ganar crédito, ganar poder con los hijos, ¿no? Estamos hablando de que la familia paterna o la familia materna lucha o existe una pugna de poder por tener mayor lealtad, por así decir, amorosa, o tener más partido dentro de o sea, tener mayor cobertura de afecto, de tiempo, de atención dentro de la familia. Y esto ocurre, por ejemplo, en las familias disfuncionales, ¿no? Disfuncional me refiero a que están en un estado de peleas, de ganar en una separación, en un divorcio, no solamente la custodia, sino también
alejar a los hijos de los papás, ¿no? Ya sea de mamá o papá. Este tipo de comportamientos son terribles porque tienen un grado de afectación severo en los niños, Claro. ¿no? Niños y adolescentes. No podemos hablar de otra población que sea la más vulnerable, porque a los niños se los priva de estar con uno de los progenitores que más aman, ¿no? Pues todos nosotros amamos a nuestros papás de la misma forma, y bueno, cuando somos privados de alguna forma, ya sea porque nos han hablado mal, que es uno de los síntomas, ¿no es cierto? El niño se siente presionado porque escucha que le dicen tu padre es malo o tu madre es mala, tu madre te abandona, tu madre te descuida, ¿no? Y bueno, ese niño empieza a creer, porque obviamente estamos hablando de que padre o madre son las personas, son los referentes de nuestra vida, y a quienes vamos a creer, a nuestros papás. Claro. ¿No? Entonces, si uno de ellos nos dice tu padre te abandona o tu madre te abandona, tu madre no te quiere o tu padre no te quiere, ¿no? Entonces vamos a decir, sí me quiere, no te quiere porque te ha dejado, porque no te da comida, por esto, por aquello, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos que se inducen en el niño o en los adolescentes, por más de que ellos hayan visto algo contrario, lo ponen en un estado de presión y de depresión, ¿no? Por eso es que vienen las angustias, síntomas, la onicofagia, que se comen las uñas, que se empiezan a golpear, las autolesiones, entre otros, ¿no? Doctora, antes de entrar en los signos o síntomas que puede tener este tipo de situaciones, nos gustaría entender si este concepto de alineación parental es un concepto clínico netamente o es una construcción popular. ¿Es algo que tal vez hemos desarrollado con la sociedad? Es una construcción jurídica, Ya. ¿no? Y que tiene que ver con el ámbito clínico también, clínico psicológico. Por eso es que en todos estos procesos legales, ¿no? Se ve y se necesita una determinación y evaluación del menor para ver si existe el SAP, que sería el síndrome de alienación parental, ¿no? Para ver cuál es el grado de afectación que tiene el niño o los niños o los adolescentes en ese hogar, para ver si no se están vulnerando sus derechos, para que además no se vulneren los derechos de los progenitores, porque también vemos que padres y madres en este tipo de situación son vulnerados completamente y bueno, sufren demasiado, ¿no? Entonces a veces dicen, mira, tu papá me hace tanto lío para verte, entonces ándate con tu papá, ¿no? Y ese niño dice, pues, ¿y ahora qué hago, no? O sea, me están botando de acá, entonces me voy allá, ¿ahora qué hago en esta situación, no? Y bueno, todo esto es evaluado para ver en qué estado de vulneración y de afectación están los menores de edad, niños y adolescentes, en ese tipo de familia. Y obviamente se va a llevar a una parte más legalista, ¿no? Que van a ser las llamadas de atención, las multas que se van a tomar o incluso la determinación de la juez porque realmente ese padre tenga la visita obligada, caso contrario va a ser imputada la persona que está con este tipo de comportamiento dañando a sus propios hijos. Claro. Doctora, me es inevitable, mientras usted nos explica, me es inevitable no preguntarme el tipo, o bueno, la cantidad de divorcios que existen en el día de hoy. Creo yo que estamos viendo tal vez más de este tipo de comportamientos por la cantidad de divorcios. Háblanos un poquito acerca de esto y de qué criterios tomar en cuenta antes de decidir divorciar. En terapia yo lo que hago muchas veces me dicen, o sea, asisten a terapia para que yo les diga, divórciese, ¿no? Pero no puedo hacer eso cuando veo que hay familia, o sea, hay niños y adolescentes que son testigos de toda la problemática que puede haber, pero además que no ven soluciones, ¿no? Porque son los padres en esa pugna de poder donde no encuentran soluciones, no manejan sus emociones, no existe una buena comunicación. Entonces, hacer lo posible y lo imposible porque lleguen los padres a consensuar, a coincidir en la educación de los hijos antes de tomar la determinación del divorcio, ¿no? Entonces, en ese momento hay un replanteo de ellos mismos de decir, es posible que nos divorciemos después de lo que hemos construido por nuestros hijos. No se puede continuar con el divorcio,
¿no? Porque estamos hablando de que a ellos les hacemos falta. Claro. Pero les vamos a hacer mucha más falta si seguimos en esta pugna de poder, porque antes de que exista la alienación, existe lo que es la triangulación. En la triangulación, ¿qué es eso, doctora? En la triangulación, así como su nombre lo dice, hay un triángulo, ¿no? Donde en la base está el padre y la madre, ¿no? Que serían la base de los hijos, que estarían en la parte superior. Estos padres, cuando rompen con la comunicación, hacen que los hijos sean los mensajeros. Entonces, dile a tu madre, ¿no? Claro. Tal cosa, ¿no? Dile a tu padre y el hijo tiene que llevar y traer. O la típica de, pero pedile pues a tu padre. Exacto, pídele a tu padre, ¿no? Y el padre le dice, yo ya le he dado a tu madre, ¿no? Entonces, y además empieza ya la alienación, ¿no? Claro. Es a tu madre, ¿no? O ese tu padre, un tal por cual, esa tal por cual. Y el hijo está quebrado, ¿no? Está asustado, ¿no? Se siente culpable. Y dice, no puedo hablar, no puedo decir, no puedo pedir, porque hay una negación, porque entre ellos empiezan a pelearse, el problema aumenta y yo soy el culpable, porque además se le dice, ¿por qué no pides bien las cosas? Tú deberías pedir de esta forma, me estás metiendo en problemas, ¿no? Ahora seguro que me va a meter a otro juicio, ahora seguro que o me el va famoso, por tu culpa me he casado con tu padre. Así es, ¿no? Entonces, en ese tipo de verbalizaciones, los hijos sufren cuando hay ya la disputa antes del divorcio, como también dentro de lo que es ya el divorcio. Por eso es que en los juicios de familia les piden, y lo que se recomienda son la escuela de padres, donde se les enseña a los padres cómo tener una comunicación y escucha activa con los hijos, que tiene que existir una correspondencia, ¿no? Y una corresponsabilidad, digo correspondencia porque tiene que haber un emisor, ¿no? Claro. El mensaje y el receptor, ¿no? Porque muchas veces con la indiferencia, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? No es que no nos hacemos responsables, simplemente estamos siendo y ocasionando también que la otra persona sienta violencia y bueno, de ahí se desencadena lo que es la violencia ya procesal dentro de la ley 348, cuando ya la mujer se vulneran todos los derechos, empieza lo que es la violencia económica, etcétera, ¿no? Justo ahí va mi siguiente pregunta, doctora. En base a todo lo que hemos hablado, ¿usted cree que esta alineación parental puede ser considerada un tipo de violencia a los chicos, a los niños? Así es. Yo sí considero que es violencia porque en realidad esto se hace de una forma premeditada. Claro. ¿No? Y no estamos actuando los padres cuando realizamos este tipo de comentarios de una forma pasiva, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de consecuencia, lo hacemos pensando. Claro. Y sabemos a dónde queremos llegar. Porque además estamos hablando, ¿no?, de adultos que en teoría tienen raciocinio, ¿no? Con raciocinio, con madurez, se supone. Claro. ¿No? Y obviamente que no estamos hablando de que estas personas no tienen la responsabilidad afectiva con los hijos, más bien todo lo contrario. Tiene que existir la responsabilidad afectiva, ¿no?, y emotiva, porque tenemos que ver que nuestros hijos tienen emociones y estas emociones tienen que ser validadas. ¿Por qué lloras si te vas? Si tu papá te ha venido a dejar, ¿no? Claro. O sea, y el niño dice, lloro porque me hace falta. No, y es que creo que hay que ser un poquito empáticos como papás y ponernos en el lugar del niño, ¿no? Así es, yo eso es lo que les pido a los papás, ¿no? Cuando asisten a terapia, les digo, ¿y qué es lo que harías tú? ¿Y qué es lo que haría usted en esta situación? ¿No? Imagínate que tienes 14 años y estás en esta situación, ¿no? Entonces los papás dicen, wow, ¿no? Debe ser como un balde de agua fría. Exacto, recién entran en la situación del hijo y dicen, me sentiría muy mal. Entonces, doctora, en el caso de yo como papá o como mamá, ¿cómo puedo identificar que mi niño está sufriendo esta alienación parental por parte de mi otra pareja? Esto lo notamos desde que estamos ya casados, ¿no? Con la invalidación de nuestro esfuerzo, ya. ¿no? Por ejemplo, es a tu madre, no estoy poniendo comentarios, ¿no? Es a tu madre que no hace nada, que todo el día está agarrada del teléfono. O es de tu padre, ¿no? Que no trae nada más que esto, o está todo el tiempo con su mamita o con su papito, ¿no? No se dedica a la casa, no se dedica a nosotros. Ese tipo de comentarios
¿no? Los hijos van asimilando, acumulando, ¿no? Y obviamente van a sentir o rechazo, ¿no? Hacia la parte que está hablando mal, ¿no? Como también puede ocasionar el rechazo hacia a las personas que obviamente las estamos mencionando, o sea, como por ejemplo, esa tu abuela, siempre se mete en todo, es una metiche, ¿no? Y tu padre que tiene mamitis aguditis, ¿no es cierto? Y ese tipo de situaciones que los niños van asumiendo y dicen, sí, es verdad, pasa todo eso, entonces me quedo acá y dejo a mi padre, pero no estoy viendo que tal vez esa mi abuelita necesita atención, claro. ¿No? Mi papá tiene miedo de que mi abuela se muera, ¿no es cierto? Y bueno, sentiré, apoyaré, porque no vemos todo esto cuando actuamos de esa forma tan egoísta. Y es que detrás de cada acto siempre hay un trasfondo, doctora. Hay un trasfondo. Totalmente de acuerdo con esto. Doctora, usted ha escuchado hablar acerca de la custodia compartida, me imagino. Así es. ¿No? Que papá se queda con los niños un año, mamá se queda con los niños el siguiente año, o hay diferentes maneras de custodia compartida. ¿Usted cree que esta hermenéutica de trabajo intensifica la alineación parental o es mucho mejor para los chicos? En realidad, yo creo que tendría que ser evaluada la situación, porque cada caso es completamente diferente. No se trata de la comodidad de los padres, porque muchas veces realizan esta custodia compartida por comodidad, ¿no? Y tenemos que ver los intereses de los niños y de los adolescentes, en qué situación están, ¿no? Y obviamente el juzgado del menor tiene que hacer el seguimiento, no solamente académico, ¿no? Sino que también tiene que existir el acompañamiento y obviamente el seguimiento en toda la forma de vida que tiene el niño, ¿no? Sus hábitos de vida, si está bien nutrido, etcétera, porque vemos que en muchos casos los padres cuando están en esta situación de la custodia compartida vulneran el estado emocional del hijo, lo mal que se pueda sentir en toda la situación que ha estado viviendo, ¿no? Entonces toda esta situación lleva a que cuando los niños no están en esta situación de la custodia compartida, no están avanzando académicamente bien, ¿qué está pasando? ¿No? Justo eso quería preguntarle, doctora, ¿cuáles serían estos criterios a considerar por parte del tribunal, por parte de la defensoría, de los mismos representantes legales? ¿Qué criterios tienen que tomar en cuenta al momento de decidir si es o no oportuno una custodia compartida? Primero, yo creo que los padres tendrían que llegar a un acuerdo. Los padres tendrían que llegar a un acuerdo, ¿no? Y decir, bueno, yo me quedo con los hijos lunes, miércoles y viernes, y bueno, la otra persona dirá, yo me quedo martes, jueves y el fin de semana, ¿no? En muchos casos llega a esta situación, pero se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Con mucha prudencia los mismos hábitos, ¿no? Porque cuando en la casa del papá se hace lo que quieren, ¿no? Me refiero a que existe, por ejemplo, malos hábitos de alimentación, ¿no? Existe vulneración de los derechos. Estamos hablando de que hay factores de riesgo donde van a haber ingesta de alcohol, por ejemplo, los niños, ¿no? Ven que van a haber fiestas regulares en la casa de los papás, etcétera. Eso, por ejemplo, o sea, la Defensoría de la Niñez y el Juzgado del Menor tienen que tomar en cuenta, ¿no? Yo recomiendo tal vez a la Defensoría y al Juzgado que hagan visitas inesperadas, ¿no? Claro, porque avisan normalmente, exacto, ¿no? Cuando son muchas veces avisadas este tipo de visitas, todo está limpio, todo está ordenado, la comida está en el refrigerador en un excelente estado, etcétera. Pero en la realidad, cuando no se dan este tipo de programaciones, no existe comida, no se han pagado las pensiones, existen deudas en muchos lados, ¿no es cierto? Y el comportamiento del niño obviamente va a tener un grado de afectación. ¿Por qué? Porque hay un desorden y un desequilibrio en su salud física y en su salud emocional. Y esto, por ejemplo, el juzgado del menor tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque, y escuchar al niño, porque muchas veces no se escucha, ¿no? ¿Por qué?
porque ya hay una alienación. Entonces, tengo que decir esto porque me han dicho que tengo que decir, pero en realidad, ¿dónde están mis sentimientos? Quiero ir, pero me molesta que mi papá beba, Claro. me molesta que me lleve en moto sin casco, me molesta que, o me asusta, ¿no? Que esté con sus amigos y no esté conmigo, me pega cuando hago mis tareas, ¿no? Ese tipo de verbalizaciones no se escuchan cuando hay alienación, ¿no? Y no tienes que ir con tu papá. Entonces, además que los chicos a veces prefieren callarse. Así es. ¿No? Por no molestar al otro papá o a la mamá. En la custodia compartida se tienen que ver muchos factores, no solamente los hábitos que tienen los padres, qué clase de vida dan a los hijos, si los hijos van a poder responder y están respondiendo académicamente, porque también vemos el descuido y el abandono de los padres, absolutamente todo, ¿no? Y la buena relación que tiene que existir con los papás. Claro. Porque cuando hay alienación, hay este tipo de situaciones y otras peores. Doctora, hemos hablado de consecuencias inmediatas. ¿Cuáles llegarían a ser las consecuencias a largo plazo de chicos o niños que han sufrido alienación parental? Uno de los temas es el apego inseguro ansioso, ¿no? Que se agarran de su pareja o de sus amistades como si fuera lo último que puede existir. ¿Por qué? Porque no quieren perder, no quieren ser alejados, no quieren tener este tipo de alejamiento, ¿no? Entonces, esas relaciones que son tan dramáticas son uno de los temas, ¿no? Claro. Que muchas veces en terapia yo les toco a los papás, ¿no? Y les digo, ¿quieren esto para sus hijos? Entonces, continúen como están, ¿no? Porque muchas veces cuando se les dice no hagas, así como en las dietas, uno lo primero que quiere es hacerlo, ¿no? Entonces, claro, cuando les digo continúen, entonces dicen no quiero, ¿no? Entonces existen formas de que los padres también cambien de actitud, cambien su forma de comportamiento y vean y velen también por la vida que tengan, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa esto del apego inseguro, ansioso? Muchas veces aguantan tipos de violencia, ¿no? Claro. En pareja, y obviamente esto es un círculo de nunca acabar. Y creo yo que es una de las repercusiones más comunes que se ven hoy por hoy, ¿no? Del apego a la pareja y demás. Doctora, ¿podría tal vez comentarnos algún caso relevante que usted haya tenido respecto o en relación a este tema? Uy, son muchos uno casos. Que la haya marcado, uno que tal vez recuerde con mucha intensidad. Han sido años de proceso, ¿no? Han sido 2 años de proceso que ambas partes luchaban por tener a los hijos, ¿no? En estos años aparentemente ya había una conciliación, ya los padres habían asistido porque la juez determinaba un tiempo, les da un tiempo para que puedan asistir a la escuela de padres y todo, y estos padres, pese a que han ido con su certificado de la escuela de padres, continuaban, aprobado y todo, continuaban con la pugna de poder. Entonces el hijo iba con el papá, volvía llorando, contando a la madre todas las cosas que se decían en contra y continuaba el proceso, ¿no? Y ese ha sido uno de los casos que me ha llamado mucho la atención, pero la otra parte tampoco mejoraba, ¿no? Porque, por ejemplo, ambos, ¿qué pasaba? La otra parte no pagaba al colegio, siendo así que tenía una liquidación puntual de la contraparte, ¿no? De la asistencia familiar, y en el colegio pasaban que debía un montón de dinero porque no había pagado la asistencia familiar. Entonces era una de y eso es un tipo de violencia, doctora. Eso es muchos tipos de violencia, ¿no? No solamente uno, porque estamos hablando de violencia económica, claro, de la violencia psicológica que se hace a los hijos, ¿no? Y obviamente entre las partes, porque continúan estos problemas judiciales que a todos atormentan, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del padre y de la madre, estamos hablando a la familia en sí, de la madre y a la familia del padre. Claro. ¿No? Porque están por detrás la familia extensa, abuelos, tíos, etc. Doctora, ¿y cómo ha sido el desafío para usted abordar este caso y lograr tal vez el cometido de justamente deshacernos de esta alienación parental? El desafío ha sido hablar con los padres, tratar con los padres, incluso llamé a los abuelos paternos y maternos a que puedan llegar
a ayudar a sus nietos, porque obviamente ellos estaban también muy afectados por esta situación, obviamente también marcando sus lados de preferencia, ¿no? Claro. Entonces, ha sido todo un desafío que sí se ha logrado, ¿no? Obviamente con la ayuda también del juzgado. El juzgado juega un papel muy importante en todo esto, y también existen grandes profesionales en el juzgado del menor que también van de la mano, también sancionando y tratando este tipo de temas. Doctora, me surge la duda de cómo es que usted aborda con los abuelitos, porque sabemos que al tratarse de personas adultas mayores, difícil abordar estos temas y que ellos comprendan, porque pues han tenido otro tipo de escuela de educación, ¿no ve? Ellos eran, haces lo que yo te digo porque yo lo digo y punto, ¿no ve? Entonces, ¿cómo ha sido para usted abordar este tipo de casos con personas adultas mayores? En realidad, en el área de psicología sistémica hablamos de que cada persona es un sistema, ¿no? En este sistema están muchos otros sistemas, ¿no? Claro. O sea que no podemos dejar a un lado lo que es la familia extensa, que también juega un rol muy importante en nuestra vida, ¿no? Están los secretos familiares, está la forma de vida, ¿no? La historia familiar en sí. Y el abordar con los abuelitos viene desde esta parte, ¿no? Hablar desde la historia, ¿no? Ya. Porque a ellos les encanta hablar acerca de su historia y de la historia familiar. Claro. Entonces, el hablar de esto y el hablar de los nietos, el hablar de las expectativas que tienen al respecto de la vida de los nietos, también es involucrarlos a qué quieren para los nietos. No es qué quieren para el hijo, ¿no? O para la hija. ¿Qué quieren para los nietos? Estamos hablando de su trascendencia en la vida. Claro. ¿Qué van a dejar a los nietos? ¿No? ¿Qué quieren que los nietos digan y que cuenten de ellos a sus futuras generaciones? Y creo que ahí es como que un talón de Aquiles para los abuelitos, ¿no? No solamente para los abuelitos, en realidad para toda la familia, porque uno no toma en cuenta eso. Claro. ¿Cómo estamos trascendiendo en la vida? Es que actuamos ¿Qué estamos primitivamente. dejando? Muchas Así veces es. actuamos primitivamente, y esto que usted mencionaba en medio del matrimonio como tal, creo yo que tiene que ver más con una cuestión de el ego no trabajado de papá, el ego no trabajado de mamá. ¿Usted cómo aborda esto, doctora? En realidad, el ego lo tenemos todos, Claro. ¿no? Pero no se trata del ego de madre. El ego de madre es pues ver a nuestros hijos como nuestro estandarte, de decir es el campeón de tal o hace esfuerzo. Exacto, es la mejor alumna, ¿no? No se trata Claro. de eso, ¿no? O la mejor cantante, ¿no? No se trata de eso. O sea, el ego de madre es decir, mi hijo está bien, mi hijo es feliz. Es el ego de mujer. A mí no me puede ganar. Claro. ¿No? Ya lo nuestro terminó, o el ego de hombre, ¿no? Ya lo nuestro terminó, pero no puedo hacer que ella sea feliz porque yo ya no la tengo, ¿no? Porque el ego es tener. Claro. Yo poseo, yo manejo, ¿no? Y lo mismo, la mujer, ¿no? Si no es feliz conmigo, no es cierto que no sea feliz nunca, ¿no? Entonces, esa pugna de poder viene desde ese ego, que no es un ego saludable para nada, porque no estamos hablando de madurez. Una persona con un ego elevado, no significa que va a ser una persona egocentrista, sino que va a ser una persona que va a tener, ¿no?, en sí el autodominio de sus emociones y de sus pensamientos y de sus acciones, ¿no? Todo esto tiene que tener congruencia. Ese es el ego elevado, no decir, uff, Dios mío, me creo lo máximo. No, el tener el autodominio hace que una persona realmente muestre en sus actitudes, en su forma de ser, lo que tiene que ser una persona segura de sí misma y tener el dominio de sus emociones. Qué bonito tema que hemos tocado el día de hoy, doctora. ¿Podría tal vez darnos una reflexión para finalizar con la entrevista? Porque de verdad creo que ha tocado muchas fibras sensibles en todas las personas que nos están viendo, que tal vez han pasado como hijos esta situación, o tal vez lo están pasando como papás divorciados en este momento. Hábleles, doctora. Yo creo que lo fundamental es la buena comunicación, ¿no? El escuchar activamente a los hijos, escucharnos nosotros, también hacer un análisis introspectivo de qué es lo que nosotros hemos vivido y qué es lo que nosotros queremos dejar, cómo queremos trascender en la vida. Tal vez en la vida no vamos a trascender con las cosas que poseemos, pero sí con lo que logramos y con lo que hacemos en los demás. ¿Y quiénes son más importantes para nosotros que nuestra familia? ¿No? No son los demás, sino son nuestros hijos
y ellos van a ser los testigos fieles de quiénes hemos sido en la vida y qué es lo que les hemos querido dar y mostrar para que más adelante formen su familia, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante. La familia es el primer pilar de la sociedad y si nosotros no cuidamos de nuestra familia, no estamos haciendo ningún bien para la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Un Esto gusto, ha sido Paulita. Más Salud.